Aventureros, sé que muchos de vosotros crecisteis como yo en una época donde la serie Expediente X estaba totalmente de moda y todos nos pegábamos a la televisión viendo las aventuras de Mulder y Scully. En un principio parece que era una serie de ficción, pero cuando más te sumerges y más investigues en estos temas, te das cuenta de que la realidad supera muchas veces la ficción. Y para hablarnos de un tema tan atractivo como son los ovnis, y no los ovnis superclásicos, sino también los del siglo XXI, tenemos a uno de los míticos del misterio que se pasa hoy por Desafío Viajero, que es Pablo Villarrubia, seguro que todos le conocéis, que nos va a hablar de su nueva obra Expedientes OVNI del siglo XXI. ¿Estáis preparados, aventureros? Comenzamos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Luis, muchísimas gracias primero y segundo decir que tú eres de los pocos que todavía viajas, palpas el misterio, palpas los países, sus gentes y eso para mí es fundamental. Entonces recibe este cumplido de un viajero también que conoces y conoce los esfuerzos, ¿eh? Porque la gente piensa, sí, ese está haciendo un viajecito. No, en un viaje te entran diarreas, te enfrentas a gente mala también, gente muy buena, especialmente gente buena, que eso es lo fundamental, que conoces. Y entonces yo reconozco el esfuerzo de hacer un canal como el tuyo, ¿no? Porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Pues nada, muy agradecido, Pablo. Mira, yo, ¿sabes? La primera vez que tuve noticias de ti, que además fue en una conferencia a la que asistí, no tenía ni idea de qué iba el tema, ¿no? Simplemente fui por curiosidad. Fue de estas conferencias de los lunes del grupo EPTA, y me acuerdo que diste una charla sobre Searigo hace ya un montón de años, que bueno, fue una conferencia de las más heavies que cualquier persona puede asistir porque es muy impactante las escenas que tú nos mostrabas de lo que hacía este cirujano psíquico, ¿no? ¿Te acuerdas de ese momento? Hombre, ya hace unos añitos, y no solo desde Arigó, de Brasil, el cirujano psíquico que operaba con un bisturí herrumbroso, ¿no? Abriendo las carnes de la gente y después no pasaba nada, ¿eh? Y también de otro cirujano psíquico que era un ingeniero, Rubens Faría. Rubens Eso Faría, es. ese sí, me imagino que tú viste las fotos que saqué en su momento, te estoy hablando del año 97, 98, en São Paulo, de este hombre. Bueno, yo me quedé tan impresionado viendo una niña, la cara de una niña sacándole ahí una pústula, Sí, 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 sí. un elemento, después abriendo el pecho de una mujer, y eso lo vi a esta distancia, estoy hablando de un palmo, y sacando las fotos. Ese que tuviste que impresionó, y también de Zarigó, por supuesto, que son imágenes más antiguas, de los 60, no tiene tanta definición, pero te digo, cosas increíbles que si no lo ves, como tú has dicho, como te he comentado, si no estás allí para verlo, no te lo crees. Y eso tú lo transmites a la gente a través Sí, del sí, sí. canal, de Ah, artículos, de reportajes, a mí ¿no? me impresionó mucho. Y mira, otro de los artículos que también asocié mucho a ti, ¿no? Y que tú me metiste ese veneno que lleva años ya corroyéndome por dentro para viajar a este lugar, es la Cueva de los Tallos, ¿verdad? Otro Hombre, de esos lugares que hay que visitar, ¿no? sin duda. No llegué a la cueva, no llegué porque no me dejaron los militares en aquel momento, pero sí que hice una amplia investigación. Yo rodeé todo el misterio de la Cueva de los Tallos en Ecuador, yendo no solo a Quito, a todos los museos, entrevistando con algunos protagonistas de la historia que conocieron y fueron amigos de Juan Morix, el hombre que descubre esa cueva donde supuestamente habría unas placas de oro con un mensaje críptico de la historia del universo y de toda la historia de la Tierra. Entonces, en Cuenca, también Ecuador, y me pareció fascinante el tema. Lo que quedó pendiente entrar en esa cueva, ¿no? Pero como te dije, hice varios intentos, incluso por cuarto milenio, y el Ministerio de Defensa no me autorizó a entrar en su momento allí. Ahora a lo mejor sea más fácil, no lo sé, hay gente que ya está llegando a la cueva, pero no deja de ser una tarea complicada, principalmente allí dentro. Lo más extraño, digamos, bueno, no sé si habría también si conseguirían buenos resultados entrar en las cuevas, porque todas las expediciones que han ido allí ya no he encontrado nada. Pero eso ya lo sabía por lo que me contaron algunos de los protagonistas de las historias, que a lo mejor esas placas ya no están allí, y eso casi seguro, ¿no?
Sí, de hecho creo que Juanjo Revenga años después escribió un Sí, libro donde también él pudo acceder a las cuevas de los tallos, no sin grandes problemas, ¿no? Porque ya solo el llegar hasta allí tiene que ser una auténtica odisea. Y yo creo, bueno, por lo que se cuenta a día de hoy, que a día de hoy dentro no queda absolutamente nada, ¿no? De si existieron esas placas, desde luego que se las han llevado, ¿no? sí, y estarían algunas de ellas en el Museo del Padre Crespi, que tuve la oportunidad de Ujú. visitar. Bueno, no estaba habilitado más, pero yo tengo algunas placas de la Cueva de los Tallos. Si un ¿Qué me día quieres dices? hablamos, y las tengo aquí Hombre, conmigo. Bueno, ¿qué sí, dices? las tengo conmigo, no aquí en casa, por una cuestión de seguridad, la tengo en casa de otras personas, de otra persona. Pero bueno, te lo dejo aquí en el aire y te las enseñaré si te apetece un día. Yo te enseño esas placas. Oye, pues será todo un placer, claro que sí, Pablo. Bueno, pero hoy Pablo se pasa por Desafío Viajero para hablarnos de su última obra, que es Expedientes OVNI del siglo XXI, porque, bueno, yo no me esperaba, desde luego, estamos hablando de un libro que casi llega a las 600 páginas, donde desbrozas y sacas a la luz pues muchos de los casos OVNI más desconocidos, algunos sí que son bastante conocidos, yo creo que pues los trataremos a lo largo de la charla, ¿no? Pues que si el caso de los humitas o lo que le ocurrió a Dionisio Ávila en Los Villares, pero nos hablas de un montón de casos desconocidos, por eso yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿de dónde viene esta pasión que tú tienes por lo ufológico? De chiquitín, y te digo más, a partir de una serie, mira, tengo aquí, lo he recuperado Perdidos en el de espacio. archivo exacto, Perdido en el Espacio. Este es un álbum de cromos de Brasil, Ajá, que anda. yo lo tenía de pequeño, pero se tiró un día a la basura y conseguí recuperarlo en una librería de viejo de Brasil. Esta serie para mí es mítica de Irving Allen. Aquí me reveló todo un universo de humanoides, extraterrestres bizarrísimos. Y yo, fíjate, este platillo volador, el famoso Júpiter, Ajá. Júpiter 2 me parece que se llamaba, este platillo, claro, me inspiró tanto que yo mismo construí uno en cartón de niño. ¿Qué me Yo creo que tendría dices? 7, 8 años y me metí adentro. O sea, yo chiquitín me metí adentro de este supuesto platillo volador, ¿no? Entonces empieza por aquí y ya con 16 años creo el primer grupo allí en Brasil, yo soy de São Paulo, que es el GIFT, Grupo de Investigaciones de Fenómenos Extraterrestres, con amigos del colegio que jugábamos muy mal al fútbol, Y ¿no? eso O que eres sea, brasileños. fíjate, ¿no? O sea, que hay el mito de que todos piensan que, bueno, todos jugamos al fútbol, bailamos samba y nos gusta el carnaval. Pues todas estas tres premisas de un brasileño, yo no las tengo, o sea, no las sigo, ¿no? Pues en parte el fútbol sí, pero no tanto por aspecto deportivo, sino el aspecto histórico y lo que se oculta detrás del fútbol, especialmente los mundiales. Yo soy un estudioso de los mundiales, ¿eh? Pero porque para ver la historia oculta, cómo se procesan, por ejemplo, mundiales en Italia, en época de fascismo, ahora mismo con 7.000 muertos allí en Qatar o más, ¿no? Esa es la historia que me interesa por detrás, como todas, ¿no? Pero volviendo al tema ufológico, entonces mi pasión nace ahí, empiezo ya a hacer investigaciones con 16 años. El primer caso que investigo me viene a mi casa, porque salgo, me entrevistan para un periódico de barrio, no sé cómo se enteró el periodista que había unos chavales allí o como un poco frikis para la época, o bastante, ¿no? Que investigaban esos fenómenos. Y a partir de ese artículo viene un chico a casa de 18 años, José Carlos, y este chico se decía contactado y me enseña un montón de fotos que él mismo había sacado en blanco y negro de ovnis, de humanoides, y él confiesa que había sido curado, o había bueno, él tenía que recibir un trasplante de riñones y al final dos seres le curan y evita, ¿no? Ese trasplante, ¿no? Un trasplante de riñones. Entonces, empezó por ahí todo, estoy hablando de 16, 17 años, con esas primeras investigaciones allí en Brasil. Wow. Hace muy poquito tiempo, hablamos del 25 de junio del 2001, 2021, el Pentágono saca a la luz por fin el Congreso de los Estados Unidos una declaración donde se reconoce oficialmente que el fenómeno ovni es real. No se ponen tanto a especular de si son extraterrestres, de si vienen de la propia Tierra, ¿no? Que yo creo que ese es el gran debate, pero
queda confirmado. Por lo tanto, todas esas grandes especulaciones que ha habido, ¿no? Pues si esto era un fraude, si era un fenómeno inventado, si existe realmente, ¿no? Y de hecho, esas grabaciones tan espectaculares que también desclasificó el Pentágono, ¿no? Donde vemos esos puntos que se mueven a toda velocidad, ¿no? Y como los pilotos los están siguiendo y lo están comentando, dan a las claras de que esto es algo real. En tu opinión, Pablo, ¿estamos hablando de que los ovnis vienen de fuera del planeta Tierra o de que son objetos voladores terrestres? Lo que ocurre es que no sabemos qué son. Muy bien, Luis. Mira, en todo el libro, en Expedientes OVNIs del siglo XXI, lo que yo dejo claro, bien claro, es que yo no estoy intentando convencer a nadie de que los ovnis sean extraterrestres, sean otra dimensión o lo que sea, pero sí que dejo claro una serie de factores en relación a la manipulación, ¿no? Manipulación, y que seguimos viviendo esa manipulación por parte de las autoridades, principalmente el Pentágono, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Y eso sigue igual. Tú has dicho que ellos reconocen, pero con cierta ambigüedad, como has visto en el famoso informe de junio de 2021, presentado por el Pentágono al Congreso, a los congresistas de Estados Unidos. Hace unos días solamente salió otro informe de la nueva oficina que tiene ahora 1000 siglas de Estados Unidos, ¿no? Para oficinas de ese tipo, que se llama AARO. AARO, que es la nueva oficina que investiga el fenómeno OVNI, y te digo con sinceridad, no ha presentado nada aclarador. Y hay otro mito también, hay otro mito que la gente piensa de que Estados Unidos ha declasificado informes oficiales de estos UAPs, como llaman ahora, o FANIs, fenómenos aéreos no identificados en castellano. Eso es mentira, no se ha desclasificado ni un solo informe. Lo que han hecho fue filtrar primero a los medios de comunicación y ahí vemos la manipulación. ¿Por qué filtrar? ¿No? Como Washington Post, New York Times, que son medios muy expresivos, de amplia divulgación mundial, confiables según algunos criterios, no por los míos, no por los míos, y de que estos objetos, bueno, que sí que había en la costa oeste, especialmente como tú has dicho, la Army, curiosamente no es la USAF, hay que sospechar también por qué la USAF, Fuerza Aérea Americana, no está metida en este ajo, y solo ahora la Marina. Ahí hay alguna intriga interna, política, militar entre ellos. Entonces ellos hablan, sí, de que los pilotos, a partir de 2008, hay informes importantes de que los pilotos de la Army, porque tienen aviación también, aviación de la Marina, de los portaaviones, ¿no? Esta gente estaba observando objetos que hacían acrobacias, hacían movimientos espantosos a velocidades impresionantes que aplastarían el cuerpo de un ciudadano, de un ser humano. Entonces, lo que ellos hablan son puntualmente, te dan información. De hecho, el informe Pentágono no es nada, son 9 folios prácticamente. Lo más importante que ellos tratan, para mí, de mi punto de vista, no es tanto que hable, sí, que el ovni, esto, lo otro, que puede ser o no lo sé, es que consideran que los fenómenos, que el UAP son fenómenos peligrosos que atentan a la seguridad aérea y la de Estados Unidos. Ahí se da la vuelta a la tortilla, se cambia de paradigma, se cambian de criterios, y lo que hasta el libro azul o Blue Book, cuyos resultados son presentados oficialmente en el Congreso, fue el último gran informe, ¿no? Fue presentado en 1970, imagínate si van tiempo, ¿no? Desde el 70 al 2021, decían que no correspondían, no representaban peligro para Estados Unidos. Ese es el gran cambio, digamos, de modelo, paradigma o de procedimiento. Eso es lo que observo como interesante. Pero por detrás de esto, amigo Luis, se esconde algo que yo critico y muestro en prácticamente todos los capítulos, bueno, unas cronologías especialmente de expedientes del siglo XXI, de que estamos ante una manipulación de corte militar, de que estamos hablando de militarización de la ufología. No es que no la hubo antes, ya la hubo desde 1947, cuando se dan, digamos, los primeros casos más sonados por la prensa, no los primeros casos de la ufología, porque eso viene desde siglos, ¿no? Pero recordemos una cosa, por eso es muy importante la geopolítica. Ayer mismo yo estaba hablando con nuestro querido amigo, el coronel Pedro Baños, para mí, nada más es autoridades, no solo en España, en el mundo, y así está Sin duda, reconocido sin duda. geopolítica, ¿no? Hablamos sobre esa cuestión del fenómeno OVNI también, él también está aquí, lo he incluido en mi libro, con sus opiniones.
hablaba sobre eso, de que estamos viviendo una época de militarización total en el mundo, ¿no? De una forma general, lo vemos con la guerra de Ucrania. Nunca los amos, los señores de la muerte, como los suelo llamar, los mercaderes de la muerte, han ganado tanto dinero, están ganando tanto dinero con esta guerra, por ejemplo. Y de hecho en el libro menciono de cómo el fenómeno OVNI está siendo empleado con fake news para manipular también al ciudadano en esta guerra de Ucrania, en la guerra de Rusia contra Ucrania, y que en realidad no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia contra la OTAN y Estados Unidos, usando como carne de cañón a ciudadanos ucranianos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la gente no se ha dado cuenta, porque claro, los medios de comunicación son los que estamos viviendo ahora. La mayor parte de ellos obedecen intereses de la OTAN o de Estados Unidos, ¿no? Y España, vasallos como otros países de Europa, ¿no? Del imperio yanqui. Entonces, no podemos perder esa perspectiva. Y lo que solo pongo como ejemplo, cuando estalla la guerra contra Ucrania, hay una noticia que a mí me llamó la atención, yo creo que fue, no sé si en marzo mismo o abril, creo que fue en abril 2022, de que ovnis estarían atacando tanques del ejército ruso a petición, destruyéndolos, a petición de ciudadanos ucranianos que iban a sus iglesias a rezar Madre para mía, que los extraterrestres intervinieran a favor de Ucrania. madre del amor hermoso. Eso lo puedes ver. Entonces yo, claro, veo varios medios de comunicación importantes mostrándonos, o sea, publicando esa noticia sin ningún criterio, ningún contraste, ninguna información más que esta de la que te estoy diciendo, bueno, resumidamente. Digo, mira, voy a hacer un análisis rápido aquí por internet, empiezo a mirar y ¿qué descubro? Descubro que el ciudadano que es un supuesto corresponsal de un medio, creo que se llama CBN o algo así, de su medio de comunicación evangélico de Estados Unidos, ese corresponsal solo aparece en esa noticia de ese medio de comunicación. O sea, tendría que ser corresponsal, encontraríamos varias noticias emitidas por Claro. ese tipo. Entonces ya empiezo a sospechar y primero, es absolutamente ridículo, ya desde el punto de vista lógico, ¿no? O sea, un mínimo de sentido común. Y entonces yo remito en mi canal de YouTube, hago un vídeo comentando que ese tipo de propaganda, porque no deja de ser una propaganda de guerra, ya había sido empleada hace 1000 años atrás. Y el ejemplo es una batalla en que el rey Don Enrique de Portugal, creo que en 1200 y pico, en la batalla de, si no me equivoco, de Aljubarrota, me puedo equivocar ahora, era una batalla entre los portugueses y los moros en el sur de Portugal. ¿Qué pasa? O sea, este rey antes de la batalla está acampado, tiene su ejército, ¿no? Y antes de acostarse, él mira al cielo y ve una cruz luminosa flotando en el cielo, y escucha el mensaje divino, supuestamente de Dios, diciendo que ellos, los cristianos, iban a ganar esa batalla. Y al día siguiente, realmente se da esa batalla, ganan los portugueses, los cristianos, y empieza a constituirse el reino de Portugal. Pues es un ejemplo igualito, no ha cambiado absolutamente nada en casi 1000 años, 800 y pico años, empleando ese tipo de información, de manipulación, diciendo Dios está con nosotros y no con vosotros, no con ustedes que son los enemigos. Es brutal lo que acabas de comentar, porque incluso si nos remontamos más atrás en el tiempo, cuando en ese siglo IV Constantino, en la batalla del Ponte Milvio, ¿no? Observa esa cruz, ¿no? Y esa voz, ¿no? Que en sus ensoñaciones le dicen, con este signo vencerás, y vence, y cambia totalmente la historia, porque se cristianiza el Imperio Romano a raíz de ese punto, ¿no? Y lo que Muy estamos bien viendo recordado. es que sucesivamente ocurre lo mismo hasta hoy. Hasta hoy y aquí en la guerra de Ucrania. Estamos hablando de, claro, de la intervención de la CIA mismo en todo esto, ¿no? Tenemos que ser muy cautos con lo que estamos escuchando en ese momento y incluso, claro, incluida la ufología. Entonces, amigo Luis, que tú ya fíjate que tienes un gran conocimiento, ahora mismo he dado un ejemplo que poca gente sabría, ¿no? Sobre Bizancio. Lo que hay que hacer es
con mucho cuidado analizar lo que está saliendo ahora por parte de Estados Unidos y cualquier otro país, te digo, no solo Estados Unidos, que sea de Rusia, de China. Lo que pasa es que estos países no se han prodigado en emplear el fenómeno ovni como un medio de manipulación, ¿no? de la sociedad. Los Estados Unidos sí lo hicieron. Y fíjate qué curioso, al principio de la ufología, ahí por de la Guerra Fría, ¿no? Ahí por finales de los años 40, Estados Unidos creían que el fenómeno ovni, o por lo menos a la CIA, ¿no? Investigaba que a lo mejor el fenómeno ovni era una cosa generada por los mismos rusos a partir también de medios de comunicación y también a través, o sea, que podrían ser aviones rusos los que estaban entrando en el espacio aéreo norteamericano, ¿no? Entonces se da este elemento de Guerra Fría, o sea, la Guerra Fría es tan importante para la ufología como para cualquier otra, para comprensión del estado del mundo geopolítico del planeta hasta los días de hoy, porque hemos retomado la guerra. Ahora ya no es Guerra Fría, ahora es Guerra Caliente, porque pero bueno, ya no con un sistema comunista, ¿no? Sino ahora son países capitalistas que luchan entre sí, ¿no? Y el fenómeno ovni está ahí en medio. Entonces, ¿qué hacen Estados Unidos? Emplean el fenómeno ovni para justificar más gastos militares. Eso también, en un vídeo anterior que había hecho a este de la guerra de Ucrania para mi canal, muy modesto, muy pequeñito, porque no tengo digamos, la constancia que tienes tú para hacer un canal y con toda esta pasión, la tengo, pero con poco tiempo, claro, porque tenemos que dedicarnos a hacer también reportaje de Cuarto Bueno, Milenio. menos es más también, ¿eh? Claro, claro. Y entonces lo que yo alerto es lo siguiente, que cuando se presenta el informe de Pentágono 2021, junio, lo que está claro es que ellos incluso, bueno, claro, prácticamente sí, sí, totalmente transparente, es de que ellos piden más medios para poder investigar en los SWAPs, porque ellos quitan ya el término ovni y ellos no quieren asociarlo, por más que digan, bueno, sí, a lo mejor extraterrestres, ellos no quieren asociarlo con extraterrestres. Entonces inventan ese término, fenómenos aéreos, fenómenos FANIs, fenómenos aéreos anómalos, no identificados, anómalos. Ellos quieren apartar cualquier consideración, por ejemplo, quieren incluir en el presupuesto del Estado más medios para poder investigar y detectar de dónde proceden esos WAPs. Estamos hablando ya de que Estados Unidos tiene el mayor, digamos, presupuesto militar del planeta, pero quieren incrementar en ese sector. Claro, estamos viendo que precisamente los chinos y rusos también están desarrollando elementos muy importantes de drones. O sea, la industria de drones es muy importante. Pero ojo, hay también manipulación por parte de esto. Cuando se decía que también la guerra, el año pasado, la guerra de Ucrania, de que los drones, que muchos ovnis podían ser drones rusos, ¿no? Eso lo decían los medios occidentales, eso no era cierto, porque había incluso una noticia, me acuerdo, lo comenté en Cuarto Milenio, de que había sido abatido un dron ruso y cuando lo cogen, los restos verifican que tenían piezas de Taiwán, de China, de Estados Unidos, una cámara Canon, ya un modelo antiguo de estas que eran pequeñitas, ¿no? Un modelo antiguo de Canon que estaba ya acoplado. O sea, la tecnología no era nada de otro mundo, ¿no? Como se podía juzgar, o sea, que no corresponde para nada con aquellos SWAPs, aquellos ovnis que los Estados Unidos vieron en la costa oeste, ¿no? Sobre el mar, sobre el Pacífico. Y de hecho, fíjate, eso se refrenda por el hecho que los rusos están comprando drones a los iraníes. Claro. O sea, que no están usando tecnología de drones de ellos porque no la tendrán tan buena. Imagínate, tienen que comprarse al Irán. Entonces, eso es una forma de manipularnos, diciendo, bueno, jugar un poquito. Dicen, no, es que a lo mejor estos son drones, como pone el informe, drones rusos y chinos, lo pone, literalmente. Amigos, no sé, de los chinos no tengo información o no tenemos tanta información de este tipo de drones, pero los rusos no lo son. O sea, que ahí estamos hablando que hay algo verdadero. Ellos no quieren admitirlo, pero bueno, juegan ahí con esto un poco, ¿no? Y yo creo que también es una estrategia rara, porque al mismo tiempo admiten que ellos no tienen capacidad de detectar de dónde son estos drones, pero al mismo tiempo usan
la información, o sea, juegan con propaganda, te dan píldoras de información, como el informe, este informe, como este que presentaron hace unos días que no representa nada, y para calmar la opinión pública. Eso lo dejo claro en mi libro también, en varios capítulos. Siempre insisto con esta cuestión, ¿no? La gente esté bien informada. Entonces yo creo que si echan ellos unas píldoras de información, de vez en cuando filtran algún vídeo allí de Pentágono, que ahora ya más o menos ya están reconocidos oficialmente, pues es una forma de jugar con la opinión pública. Recordemos que Estados Unidos tiene un grupo de psicólogos trabajando ahora mismo, de psiquiatras, sociólogos a través de la CIA, y no solo CIA, porque la gente piensa, solo la CIA, CIA la que actúa en el exterior. Ellos tienen, no sé si 15 agencias de inteligencia allí en Estados Unidos, el FBI es una de ellas, por ejemplo, que están trabajando en esto y la gente no se da cuenta. Hollywood es una máquina de hacer propaganda brutal, incluso dentro del campo de la ufología. La desinformación es tanta en el campo ufológico, o sea, las películas de ciencia ficción, que yo ya no consigo, amigo Luis, ver ninguna película de Estados Unidos relacionada con temas de ciencia ficción. Me gustan las antiguas porque, bueno, son curiosas, tienen hasta un poquito más inocentes, ¿no? Bueno, depende de qué película sea. Y entonces, pero actualmente estamos viendo una propaganda aplastante, ¿no? O sea, totalmente, yo diría, indecente, ¿no? Sobre la mente humana. Desde luego. Bueno, basta simplemente con la información que nos llega sobre la guerra de Ucrania de un lado y la ausencia de información que nos llega de otro, ¿no? Al final, por supuesto que se habla, no, es que Rusia pues tiene su propaganda, pues claro que tiene su propaganda y es la información que el gobierno ruso les quiere dar, pero es que a nosotros nos están haciendo exactamente lo mismo. Y más cuando al poco de comenzar la guerra se censuran los canales, las televisiones rusas para Occidente. Es decir, que no es ya que no tenemos la libertad de poder observar qué dicen los rusos, ¿no? O sea, ¿cuál es su versión? No, es que nos cercenan esa posibilidad prohibiendo que se emitan aquí los canales rusos, ¿no? Yo creo que lo de Occidente, el país o el área geográfica de las libertades también es la propaganda que nos están vendiendo a nosotros, ¿no? Y fíjate qué curioso, cuando hablabas de esos primeros avistamientos ovnis de cara a la prensa, ¿no? Pues 1947, con esas observaciones del piloto aéreo civil Kenneth Arnold, ¿no? Donde se articula por primera vez ese término de platillo volante, probablemente con cierto infortunio, pero justo ese año es el año del incidente de Roswell, ¿no? Ese 4 de julio de 1947. Siempre me ha llamado mucho la atención la cantidad de manipulación, desinformación y versiones distintas que con el correr de los años se nos han dado, ¿no? En ese primer momento se dice que es un ovni, días después se dice, bueno, es que ha sido un globo sonda, que nos hemos liado, nos hemos equivocado. Con el correr de los años, ya en los años 90, sacan ese supuesto informe Mogul, ¿no? Esa operación secreta donde lo que se había caído en realidad era uno de los globos con micrófonos para espiar a la Unión Soviética. Después sale todo el tema de la autopsia del alien como cortina de humo, seguramente para desacreditar más, si cabe, que se asocie la autopsia del alien con el incidente de Roswell. Y el último de los indicios, una vez que, bueno, yo creo que entre comillas se desclasificó el caso Roswell, fíjate, recuerdo un libro, es un libro que se titula Área 51 de Annie Jacobsen. No es un libro sobre ovnis, es un libro sobre militares. Y ahí la versión que da es que en realidad lo que se estrella en Roswell es un Horten 229 de la Unión Soviética y que, claro, efectivamente, como estamos en plena Guerra Fría, si se hubiese dicho por parte de los Estados Unidos, no, es que se nos ha caído un avión ruso aquí en nuestro propio espacio aéreo, en territorio americano, probablemente la tensión iba a ser muy superior y por eso decidieron pues darle toda la vuelta de tuerca con la sarta de mentiras con las que fuimos atacados con el correr de los años, ¿no? ¿Sería este un ejemplo más de manipulación que hemos vivido todos? Claro que sí, y muy bien recordado ese ejemplo, poco conocido, Luis. Te congratulo por haberlo sacado. Además, y como has dicho, o sea, sería un escandalazo que para Estados Unidos o como una derrota que hasta hoy, bueno, durante muchos años no la asumieron, hasta 1969, que Estados Unidos pone los pies en la Luna, el hecho de que hayan sido los soviéticos que hayan lanzado el primer satélite, el famoso Sputnik de la historia. Eso fue una espinilla enclavada ahí en la garganta, en el orgullo norteamericano, ¿no? De alguna manera. Entonces, el tema de Roswell,
vamos a ver, en todo el libro, yo creo que Roswell está casi en todos los capítulos, en todas las cronologías, porque el libro se divide en Sí. capítulos en que hablo de casos que he investigado y al final de cada ellos, que empieza en 2022 y va hasta el año 2000, los capítulos empiezan de este año pasado hasta 2000. Entonces yo incluyo Roswell prácticamente todo porque hay siempre noticias. Eso es como el Titanic, ¿no? Sí. Siempre te va a dar titulares, siempre va a salir alguna historia, un relato de un testigo que estaba escondido, que aparecía en un periódico y que encontraron ahora. Entonces Roswell lo mismo. El que más sabe de Roswell aquí en España, quizá uno que más sepa en todo el mundo, es Javier Sierra. Nuestro querido amigo, que además es prologuista del libro, que le agradezco Sí, exacto. inmensamente, un prólogo cariñosísimo. Pablo Vergel, también otro prologuista, que es un crack total, sociólogo, muy abierto, con la mente abierta también. Entonces, el tema de Roswell, hay un libro de Javier Sierra sobre, fue reeditado varias veces, Roswell, y secreto de Estado, ¿no? exactamente, Roswell, secreto de Estado, que a mí me parece genial porque Javier fue allí a Estados Unidos, habló con gente de la época. Yo, el único con el que conseguí hablar, porque no fui allá a Roswell, fue en Brasil durante un congreso, es con Jesse Marcel Jr., el hijo Exacto. del hombre que aparece en la famosa foto, este militar, que era jefe de información o de prensa o algo, que él tenía en manos aquel metal que parecía como un papel esto albal, Sí, 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 aluminio, sí. ¿no? Él recibía, pues el hijo, el niño en aquella época, él dijo que vio placas y que vio símbolos de esas placas. Fue lo que me contó él en un congreso en Brasilia. Y entonces, vamos a ver, hay mucha confusión. Yo no doy el caso, lógicamente nadie puede dar por cerrado porque hasta que no aparezcan algunas pruebas, pero fíjate, ahí te da origen también al tema de los metamateriales, ¿no? Que tanto se hablan ahora y que persiguen, lógicamente, el gobierno de Estados Unidos, que ellos intentan encubrir diciendo, bueno, metamateriales, tal, pero metamateriales que han recogido, que han analizado, son supuestamente explosiones de ovnis. Ovnis en Brasil, en Ubatuba, en Colombia, también hubo una explosión ovni, en otros países del mundo. Pero, y esta gente, Estados Unidos los tiene, esos materiales, los tiene analizados. De hecho, Jacques Vallée, eh, él mandó reinvestigar, reanalizar los restos del ovni que explotó en 1957 en Ubatuba, en Brasil, en un laboratorio de un amigo suyo en el Silicon Valley, del cual era accionista, Jacques Vallée, que aparte eso poca gente sabe, un gran empresario, tipo, se dedicó también a hacer inversiones, y especialmente Silicon Valley. Y los resultados más o menos coinciden con aquellos que se hicieron en los años 60, con algunos detalles más, que lógicamente la tecnología es nueva. ¿Y por qué metamaterial? Porque tiene unas características especiales, material magnesio prácticamente en estado puro, y eso es lo que persigue. Vamos a ver, Estados Unidos no persiguen tanto humanoides como tú o yo que nos podemos interesar, casos de visitantes de dormitorio, abducciones, ¿les importan? No digo que un bledo, les interesa sí, pero a ellos les interesa más cómo puede emplear de forma práctica, pragmática, ese tipo de conocimiento supuestamente extraterrestre para su industria armamentística o su industria aeronáutica de alguna manera, ¿no? No seamos, digamos, tan inocentes, ¿no? Estados Unidos busca el conocimiento y buscan el conocimiento, pues son muy pragmáticos y lo buscan para, que ya sabemos, dominar el mundo, controlar el planeta, ser los guardianes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Los vigilantes de la humanidad. Entonces, Estados Unidos está en posesión, sí, seguro de metamateriales, como te digo, de Ubatuba, que conozco el caso muy bien. Yo tuve en manos, fíjate, tuve el privilegio, creo que lo cuento aquí en el libro también, de tener en mis manos restos de un material despedido por ovnis en 1954, la famosa oleada que fue mundial, no fue solo en Francia, de humanoides, en Campinas, donde vive mi tío Jerónimo, allí en Brasil, esa ciudad, y en ese año pasan varios ovnis y dejan caer, de hecho la llaman la lluvia de plata, Sí. material derretido que después se condensa en el suelo, se solidifica. La gente, hay varios vecinos ahí de la ciudad recogen ese material, fueron a parar en manos de un periodista y después de un profesor de Campinas que los tiene hoy en día, y yo fui hace unos años y pude manipular incluso este metamaterial que seguramente también tienen algún fragmento en Estados Unidos. De Increíble. hecho,
Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Pablo, me parece alucinante que tuvieras en tus manos extractos o partes materiales de un ovni real. Y la textura, o sea, ¿cómo era? ¿Hablamos de algo sólido, de algo metálico? ¿Qué tuviste en tus manos? Sí, eran pequeños fragmentos plateados, de color plateado, estamos hablando de 1 centímetro, pero hubo pedazos más grandes que también desaparecieron, no sabemos dónde fueron a parar, posiblemente en manos de otros investigadores. Creemos que también Estados Unidos tiene una influencia muy grande sobre Brasil. Haya visto lo que ha pasado el otro día, hace unos días, en el Congreso, en el Planalto, como llamamos, donde están los tres poderes en Brasil, con una invasión por parte de bolsonaristas, ¿no? Que muestran que copia. El Brasil es prácticamente papel carbón, y eso lo voy a repetir, como ahora ya no hay papel carbón, ¿no? Para escribir a máquina, de Estados Unidos, ¿no? Y fíjate qué curioso, de hecho, los bolsonaristas, como fenómeno está en todos lugares, y te digo, hasta en el caso del ataque o previo al ataque al Planalto de Brasilia, los bolsonaristas pedían a los ovnis, atención, a lo mejor tú has visto esta noticia, fue publicada por El Con el País. móvil así, ¿no? Exacto, ponían los ovnis arriba o arriba sobre la cabeza para contactar con los extraterrestres, para pedirles que evitaran que Lula asumiera el gobierno de Brasil legítimamente votado, ¿no? Por supuesto, y haciendo peticiones extraterrestres. Eso recuerda mucho, vuelvo a repetir, lo de Ucrania, aquellos que pedían, rezaban a Dios para destruir a los rusos, ¿no? Estamos en los mismos, estamos hablando de sectas ya, de elementos sectarios, ¿no? La ufología, ¿sabes? Que también recoge esos elementos como la secta del templo solar, donde hubo suicidios, ¿no? Colectivos, prácticamente, todo relacionado con extraterrestres. Quizás uno de los casos que también menciono en Expedientes OVNI siglo XXI, el caso de las máscaras de plomo, máscaras de chumbo, de Brasil de 1966, aquí en España los suicidas de Tarrasa. Entonces, estamos hablando de que el fenómeno OVNI se convierte también en un fenómeno religioso, un fenómeno sectario, y eso hay que tenerlo en cuenta, sin duda. Jolín, desde luego. Eso sí, en el libro nos detallas muy bien pues la investigación que tú también hiciste al caso de los villanos de Dionisia Ávila, ¿no? Pues este hombre que paseando por el monte parece que tiene un encuentro con una nave donde salen tres o una serie de humanoides y le entregan ese lucerillo, una piedra con unos símbolos, ¿no? Que ya J.J. Benítez en su maravilloso Planeta Encantado nos definió como el palo cero palo, ¿no? Y es uno de esos casos que también le dedicas un capítulo entero a tu obra. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención ese caso, ¿no? Sobre todo porque cuando vemos la serie o los libros de Planeta Encantado, bueno, es que es tal el cúmulo de casualidades que se dan en esta investigación con J.J. Benítez, ¿no? Que si encuentra un anillo en el Mar Rojo cuando su mujer pierde su anillo y el anillo que encuentra tiene los símbolos de palo, cero, palo y la cantidad de sincronicidades que se dan en toda esta historia. Y a mí me llama la atención que tú cuentas cómo te reúnes con J.J. Benítez y estás también con tu esposa y él lleva ese lucerillo y lo puedes palpar y haces fotografías a ese lucerillo con esos extraños símbolos y son analizadas esas fotos. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento de tenerlo en tus manos? O sea, ¿cómo era la consistencia que se sentía y sobre todo, qué arrojó tu investigación? Bueno, el que realmente investigó esos lucerillos y a fondo de una manera magnífica, como tiene que ser, ¿no? Fue el gran, tú has mencionado, Juanjo Benítez, querido amigo, maestro, está en todo el libro prácticamente mencionado porque, claro, es un fenómeno. Digan lo que digan sus críticos lo que quieran de Juanjo, es un crack
es un tipo que ha investigado y sigue investigando a fondo. Y claro, yo ya conocí a Juanjo en 1989, rodando En Vaya. Busca del Misterio en Brasil, junto con Fernando Jiménez del Oso. De ahí viene nuestra amistad. Y Juanjo, en una de sus visitas, como tú has dicho, trae la piedra, yo y Monse la vemos, tal. Realmente es densa, digamos, es muy concentrado el peso. Yo creo que tiene una densidad grande ese tipo de piedras. Juanjo hace un análisis. Después yo más tarde, allá en, bueno, hablo con Dionisio, ya lo conozco en 2000, porque los hechos se dan en 1996, si no me equivoco. Sí, Ahora no me exacto. acuerdo, o Sí, sí, sí. 95. El Creo que 96. era 96, Sí. exacto, que es Iker Jiménez, nuestro querido amigo, director aquí de Cuarto Milenio, y Loren, nuestro querido amigo también, Lorenzo Fernández también, son los que acuden, ¿no?, para investigar el caso. Pues bueno, en resumidas cuentas, los símbolos de ese lucerillo conducen a un investigador amigo de Juanjo, un militar que es matemático, que extrapola de, no sé si solo de uno, yo creo que de más lucerillos, unas coordenadas geográficas que las sitúan, que nos lanzan o nos remiten a Argelia, al Tasil en Najet, que eso es fantástico, ¿no? Donde está el famoso dios marciano. Pero fíjate, hay otra coordenada y eso me lo cuenta Manolo Delgado, que en paz descanse, gran investigador, gran también productor de los documentales de Fernando Jiménez del Oso, especialmente de Egipto, y también de Juanjo Benítez. Él me dice, Pablo, mira, en uno de los cálculos que extrapola a partir de los símbolos de las piedras este matemático militar, aparece una localidad de Brasil llamada Natividad. Y claro, cuando me cuenta eso, te estoy hablando del año 2000, posiblemente 2001, creo que fue, me lo cuenta Manolo, yo casi me caigo de espaldas. Porque, vamos a ver, es que yo he estado en actividad de hace unos meses allí en Brasil. Y resulta que yo ni sabía de la existencia de actividad hasta que yo voy al estado de Tocantins, en el estado amazónico. Allí en la capital, Palmas, Tocantins, me hablan que hay una localidad remota llamada Natividade, donde posiblemente exista una ciudad perdida. Hablan de ruinas, de una ciudad misteriosa, y como tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de la desaparición de Coronel Fawcett, que buscaba la Atlántida en Brasil, desaparece en 1925, en Mato La Grosso, ciudad perdida de cerca. Z, ¿no? Exacto, la ciudad perdida, sé que hay una película, ¿no? La ciudad perdida de Sí, sí, Z. sí. Y yo dije, bueno, voy para allá. Efectivamente voy, pero atención, aparte de que encuentro un lugar muy extraño con restos arqueológicos, formaciones rocosas también misteriosas que podrían haber sido trabajadas, también retrabajadas por la mano humana, me cuenta, mira, aquí hay una señora tal que te va a interesar, tú que buscas misterios, es doña Romana. Romana tenía en aquel momento 60 años, esta señora dice que tiene contacto con los extraterrestres. Voy a su casa, una señora muy humilde, será negra, de raza negra, ella vivía en una casita muy humilde con un jardín, eso sí, porque allí es área prácticamente rural, un espacio grande, ¿no?, de jardín, y ahí tenía una serie de esculturas impresionantes, muy extrañas, mostrando criaturas desconocidas, formas, digamos, geométricas o pirámides, formas piramidales, todo muy naif, todo muy, digamos, con materiales con cemento, alambres, restos de latas, material muy básico que fueron ideados, bueno, ahora contaré, no sé si es el término ideado, pero trabajadas gracias a ella y niños que ella ayudaba, también niños de la calle o niños allí vecinos que tenía, que le ayudaban a construir ese jardín maravilloso, ¿no? Fantástico. Entonces yo le pregunté, de hermana, ¿y todo esto dónde viene? ¿Viene de su imaginación? No, no, no. Es que yo recibo informaciones mediúnicas de seres de otros mundos, de otros planetas. Ella me lleva a una salita, abre un armario y ahí está lleno de cuadernos. ¿Qué es esto? No, esos son los mensajes, los dibujos que yo hago, los mensajes que ellos me transmiten. Y yo veo que son todos cuadernos repletos de letras de un alfabeto desconocido y los dibujos de estas criaturas o objetos o ciudades de esos planetas que ella recibía comunicación. Entonces, te digo todo eso ¿por qué? Porque claro, este lugar yo no lo conocía, surge en ese viaje de forma prácticamente casual
Llego a España, meses después, Manolo Delgado me cuenta, me habla de Natividad y que aparece en una de esas piedras. Claro, ¿cómo te quedas, amigo Luis? ¿Cómo te quedas cuando escuchas eso? Yo, mira, aquí hay un misterio, hay que seguir por esta línea, ¿no? Y vamos a investigar, ¿no? Bueno, me parece totalmente espectacular. Fíjate, ¿cuántos casos ovnis hay, no? ¿Cuántas veces los gobiernos, los departamentos de defensa han investigado este asunto tomándoselo más o menos en serio? Pero una duda que tengo es, ¿existe algún protocolo internacional que diga, en el momento en que detectemos algún tipo de señal extraterrestre, que sepamos realmente que es extraterrestre, pues hay que proceder de esta forma, hay que reunir a las Naciones Unidas o hay que dar un mensaje a la humanidad o hay que contestar a esa señal o no? ¿Existe un comité o un protocolo a tal efecto? Mira, perdóname mi ignorancia, pero no desconozco si existe eso. Lo que yo sé es que, tú lo sabes también, que se anunció, no sé si fue el año pasado o el anterior, si fue en 2021-22, que la NASA iba a investigar el fenómeno OVNI, pero creando una comisión con religiosos al principio, de varias religiones, para entender un poco, estudiar desde el punto de vista religioso el posible contacto extraterrestre. Yo creo que van los tiros por ahí también, pero después ya NASA amplía esto para investigar también el fenómeno OVNI. Vamos a ver, todo esto también son mentiras, mentiras en el sentido de que no es la primera vez que la NASA hace esto. Y te lo digo, y no sé si lo menciono aquí en el libro, porque yo hablé con una viuda del mayor Zani de Mello, que fue el líder de una de las primeras comisiones de investigadoras de fenómeno OVNI en Brasil en el año 69, de la Fuerza Aérea Brasileña. Y este hombre, yo no tuve la suerte de hablar con él en vida, pero hablé con una viuda. Entonces él hizo unos informes extraordinarios para la época, una oleada brutal en el 69. Yo tuve la oportunidad de investigar casos de esa época, incluso testigos de esa época con humanoides. Y Zani de Mello era un tipo muy riguroso. Y yo le pregunto a la esposa, bueno, ¿y qué hacía su marido esos informes? Bueno, mira, redactaba primero los informes en portugués, los entregaba a su superior, dentro, no sé, sería el ministro del Ejército del Aire, pero también hacía una versión en inglés que mandaba a la NASA en Estados Unidos. Eso me lo dice la viuda Zani de Mello. O sea, en el 69, la NASA ya estaba recibiendo informes de un país aliado como Brasil, o en aquel momento una dictadura militar, ¿no? También bajo la influencia de Estados Unidos y del famoso Plan Cóndor, que mató a más de 200.000 ciudadanos a través de dictaduras apoyadas por Estados Unidos de América Latina, y que esos informes ya los tenía la NASA. Entonces, que no me vengan ahora, por favor, si no, la NASA ahora se empieza a interesar por el fenómeno OVNI. Eso es ridículo. Eso es ridículo. La NASA siempre se interesó. Lo que pasa es que ahora está exponiendo eso a público, ¿no? De alguna manera, y creando nuevas comisiones. Básicamente eso. Entonces, vamos a ver, como tú has dicho, protocolos los tendrán. Camuflados, sí. En otros casos, no tanto. Dependiendo, si dicen ellos, no, vamos a establecer contacto. Si es con ovnis, no. Porque no hablan, no van a hablar abiertamente ovnis, te van a hablar de civilizaciones que estén a docenas, miles de años luz de la Tierra, que no comprometen tanto porque estaría muy lejos como para llegar a la Tierra. Claro, claro. Y es que hace años cuando le preguntaban a Stephen Hopkins, ¿no?, sobre todo este asunto y sobre si convenía o no oye, vamos a tratar de comunicarnos con culturas extraterrestres. Bueno, es que en realidad todo lo que se emite en red de televisión en la Tierra, todas esas ondas de frecuencia están viajando por todo el universo, ¿no? Entonces, Stephen Hawking decía, a lo mejor sería más ideal que nos estuviésemos un poco más callados, porque cuando dos civilizaciones tienden a coincidir, aquella que está menos avanzada tecnológicamente acaba sucumbiendo por la superior tecnológicamente avanzada, ¿no? ¿Crees que deberíamos de estarnos un poco más callados? Es decir, si recibiésemos esa señal extraterrestre, ¿habría que contestar o habría que guardar silencio? ¿Cómo lo ves? Muy bueno, muy bien recordado, Luis. Te digo una cosa, primero yo soy muy fan de Stephen Hawking. Yo estuve, bueno, en mi blog está paradísimo. Puse 2 artículos o 3, creo, el día en que desayuné con Stephen Hawking en Canarias, en Tenerife, durante uno de los famosos congresos de Starmus, que ya no fueron más apoyados, ¿no? ¿Te acuerdas? Que no, ya infelizmente Sí. España no apoya más este tipo de congresos.
y también asistí a una de sus charlas y aquello para mí fue de lo más grande en mi vida, yo creo, ¿eh? Haber visto a aquel hombre entrando aclamado como un astro de rock y siendo presentado por el guitarrista de Queen, May, ¿cómo se llama? Ajá, sí, 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 El sabemos de quién apellido May, hablamos. que es astrofísico también, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí, Y sí. claro, lo que tú dices es cierto, porque dices, ¿será que debemos llamar la atención mandando señales del espacio a esta gente y tal? Porque pueden ser agresivos, ¿no? En parte estoy de acuerdo, pero bueno, en parte digo porque yo ya creo que ya están aquí, no hace falta que lleguen las ondas a planetas alejados, ¿no? Pero hay otro detalle curioso ahora que has dicho de tener cuidado, ¿no? Para no levantar ampollas, ¿no? En relación a llamar a lo desconocido, ¿no? Es que en abril del año pasado, 2022, en abril, sale un informe de un médico de Estados Unidos, ahí ahora se me acuerdo, de doctor, son muchos nombres. Ese médico daba a conocer, bueno, ya se sabía, ¿no? Pero que él, en este caso, había trabajado para el Pentágono entre 2000, creo que 2008, 2009 y 2012, para investigar casos de WAPs o ovnis agresivos, incluso algunos, y básicamente con personal de las armadas, ¿no? De Estados Unidos, del Ejército, Aeronáutica y Marina, y que habían sido víctimas incluso mortales, atención, de ese tipo de ataques o encontronazos entre ovnis y estos militares, y que algunos habían sufrido efectos físicos sobre su organismo, o a través de influencia de campos electromagnéticos, radiactividad, microondas, afectando no solo su cerebro, también como provocándoles quemaduras en su cuerpo y una serie de, como dicen, efectos físicos. Bueno, ese trabajo salía a luz, creo que fue en abril, desclasificado. Bueno, en realidad era una publicación, pero creo que interna o de poca circulación, que tenía el Pentágono, y esa publicación viene a luz en abril. Y curiosamente, al final, en el listado de otros casos que ocurren en el mundo, básicamente están casos ocurridos en otros países, entre ellos Brasil, que investigué, para un libro que se llama Luces de la Muerte, que fue reeditado también en el mismo mes de abril de 2022 por nuestro querido amigo de Reediciones Anómalas, Pablo Vergel. Y en Luces de la Muerte hay varios casos que él menciona, por ejemplo, la Operación Plato de 1977-78 en Brasil por los militares, habla de casos también, caso de Fuerte Itaipú, donde varios militares fueron quemados en Brasil. Entonces, vamos a ver, se reconoce de alguna manera que los ovnis pueden ser agresivos, no todos, ¿no? Y lo único que puedo decir, bueno, que para mí no fue ninguna sorpresa, la sorpresa fue que de alguna manera un médico contratado por el Pentágono confirmara que eso era cierto y que no se sabía la procedencia de esos objetos. Y entonces dije, bueno, eso significa que quizá yo no esté tan locos, mis amigos tampoco, ¿no? Y que no es ninguna novedad, porque ya llevamos muchos años investigando esto, pero claro, si lo dice un médico que trabajó para el Pentágono, pues eso da credibilidad de cara a la platea, ¿no? Al público, ¿no? Y esa es la cuestión. Y Steve, volviendo a la pregunta inicial, pues sí, a lo mejor llamar la atención también puede ser perjudicial en el sentido de que llamemos la atención a fuerzas desconocidas, a seres, a entidades, ¿no? Que no sabemos cuál es su psicología, cuál es su geopolítica, ¿no? Cuál es su antropología. ¿Tú alguna vez, Pablo, has visto un ovni? ¿Has tenido algún avistamiento? Varias ocasiones, sí. Sí. Voy a mencionar una de ellas, digamos, porque lo fotografié y lo publiqué en Año Cero en su momento, creo que fue en el año 98. Era un viaje que hice en 97 a Paraíba, en Brasil, y estaba ocurriendo en una localidad llamada, como era Guarabira. Estaban ocurriendo apariciones de ovnis entre 5, 6, 10, 12, una docena cada día. Entonces eso me llamó la atención, estaba por allí investigando un poco arqueología, una roca extraordinaria llamada Pedra de Ingar, repleta de inscripciones, un monolito, repleta de inscripciones rupestres fantásticas, maravillosas.
Y voy a ese lugar y los chicos que están allí de un grupo ufológico me dicen, mira, quédate aquí a partir de las 9:30 y tal, vamos a subir una colina y vamos a observar ahí ovnis. Y lo primero que veo, fíjate que yo soy observador de los cielos, cada día yo observo, aunque esté en Madrid, si estoy fuera, me llevo algunos prismáticos, un pequeño telescopio, soy astrónomo amateur desde los 12 años, ¿eh? Y Wow. veo entre las constelaciones, veo como estallando como flashes, pequeños flashes. Yo observo satélites, observadores satélites también. Esto, ¿qué demonios es esto? Esto no lo conozco. Entonces, pero apareció un flash aquí, luego otro a 120 grados de distancia del otro. Y, no sé. Entonces me dice, mira, esto es el aviso de que van a empezar a aparecer. Siempre aparecen estos flashes antes de las apariciones. Y efectivamente, no sé si 15 minutos después, un poquito más, aparece un gran triángulo volador negro, negruzco, Ostras. cruzando el cielo, pero grande, grande, y este objeto tenía, me acuerdo, tenía una luz en uno de los ejes, en una de las puntas, y después había una luz que saltaba, que se posicionaba en uno de los ejes de atrás, y yo no sé si se apagaba la de arriba, si se encendía de abajo, o algo así sería, que se apagaría la de arriba, se encendía la de abajo, y esto de forma constante. El objeto pasó silenciosamente sobre nuestras cabezas, y yo creo que creo que vino un segundo objeto con esas características también. Eso me llamó mucho la atención, primero, porque volaba relativamente bajo, ningún ruido, lento, no era muy rápido, y después a lo lejos, el chico me grita, mira, mira allá a lo lejos. Y, y veo dos esferas ahí con los prismáticos, me puse, siempre llevo unos prismáticos, 10 aumentos, tal, 50 milímetros, y, y entonces veo que es una esfera, dos esferas luminosas de color amarillo que están sobrevolando una sierra misteriosa, mítica, que después me enteré que en esa sierra decían que había una ciudad encantada, y yo pregunté, ¿qué es esa ciudad encantada? No, eso, me hablan los antepasados, mis abuelos y tal, que otrora allí se alumbraban como unas luces sobre esta sierra, esa serranía apartada, aislada, remota, y después se apagaba. Y eso nadie sabía cuál era el origen de esta. Entonces hablan de ciudad encantada. Posiblemente ese lugar ya tenga algo, ¿no? Muy antiguo. Entonces veo esas dos esferas, incluso llego a fotografiarla, pero salen dos puntitos, son una foto, estamos hablando de una época predigital, foto analógica, y llevaba un carrete 400 ASA. Y después estas dos esferas siguen hasta el final de esa sierra misteriosa, y primero ahí se para una aquí, la otra se para también al final de la sierra y empieza a bajar y desaparece en el horizonte. La segunda esfera que venía atrás hace la misma trayectoria, se para al final de la sierra y baja, también desciende. Al día siguiente, yo estoy entrevistando a una chica supuestamente atacada por un chupacabras o algo parecido, y en ese momento uno de los chicos del grupo ufológico de allí me dice, mira Pablo, mira allá a lo lejos, y veo un cilindro volador blanco en el cielo. Entonces cojo la cámara, llevamos creo que 105 milímetros, y ahí sí que le saco la foto un poquito más de cerca, y se ve en la foto que la publico en Año Cero también, de un tubo blanco. Lo que pasa es que yo, bien hablando con uno de los miembros del grupo que tenía una cámara para la época profesional y grabó muchos objetos, se ven perfectamente los cilindros, y cilindros que cambian de forma a veces. No sabemos muy bien por qué se gira y se hace una esfera o gana otro tipo de forma extraña, un poco amorfas, y esos cilindros son constantes, eran constantes en aquel momento. Yo llamé al aeropuerto de Paraíba, la capital, de João Pessoa, la capital del estado de Paraíba. Me dijeron que no, que a las horas que yo había visto por la noche ya no había vuelos comerciales por la región, salvo que fueran militares. Fue lo que me contestaron, pero eran todos los días, ¿eh? Estaban hablando de que Qué llegaron a haber fuerte. 15 apariciones en un día. Yo entrevisté a docenas de personas allí. Entonces, cuando me dicen, no, los ovnis no existen, que eso está,
mira, amigo, vaya usted, lo vea, y si no cree, pues mira, tampoco me pasa nada. Yo estoy como periodista para contar lo que veo, lo que registro. Y te has dado cuenta que yo hago mucho hincapié también en la cuestión de la imagen. Soy también fotógrafo, me gusta mucho la fotografía, el vídeo. De hecho, en el UFO World Congress de Barcelona, que creo de 2020, en plena pandemia, di creo que lo hablo aquí también en el libro, di un workshop, un taller sobre fotografía ufológica, fotografía y filmación ufológica. Y te lo digo por lo siguiente, porque mucha gente dice, bueno, ahora que hay los móviles y tal, y que se podían grabar tantos ovnis, ¿por qué no hay tantas grabaciones buenas? Bueno, hay montones de grabaciones, montones de puntitos, ves, todas las que quieras, ¿no? Y la gente dice, ¿y por qué ahora tal? Y antes sí, ni se podía. Mira, vamos a ver. La gente piensa que si tiene un móvil, eso va a ser suficiente para grabar bien un ovni. Pues no, no. Vamos a ver, un móvil tiene un sensor muy pequeñito, un sensor captor de imagen. ¿Ve? Es así, una cosita así, chiquitina. No sé ahora en milímetros cuánto es. Si hablamos de una cámara profesional, estamos hablando de una full frame, tiene 35 milímetros. Eso es mucho más grande. Claro. Mucho más. Capta más luz. Otra cosa, una cámara profesional va a poder trabajar con el control de velocidad, de apertura y tal. Si coges un móvil y piensas, eso sí, vamos a ver, un móvil puede grabarte lo que son muy bien, lo que son las trayectorias de esas luces, los movimientos, eso sí que va a quedar registrado. Pero si tú quieres captar algo más, tú vas a necesitar de un zoom, vas a necesitar de un teleobjetivo, vas a necesitar acercar esa imagen. Tú vas a necesitar a veces un teleobjetivo que es monstruoso. Yo porque tengo también cámaras APS-C y tengo micro 4 tercios, que eso es una ventaja, porque me muevo mucho para hacer reportaje y son objetivos más pequeños, pero con mucho poder. Un objetivo de una micro 4 tercios puede tener hasta 600 milímetros y ser una cosa así pequeña. Y eso es muy bueno para viajar y fotografiar. Pero ¿cuántas personas cuando ven un ovni tienen a su mano un objetivo, una cámara profesional? Muy pocas, muy pocas. Entonces, que no me vengan con el cuento, no, ahora que tenemos móvil. No, amigo, analiza desde el punto de vista técnico, son muy bien, está muy bien para fotografiarse, tener foto de familia, un paisaje, pero un ovni es mucho más complicado. Estamos hablando de un punto luminoso contra un cielo oscuro y aquí hay que trabajar mucho el aspecto fotográfico. Pablo, lo cierto es que es esclarecedor todo lo que nos estás contando y sobre todo pues nos estás enseñando muchísimo, ¿no? A quitarnos ciertos prejuicios que a lo mejor todos teníamos y yo el primero, ¿no? Porque yo pues siempre he dicho, reconozco que existen los ovnis porque son objetos voladores no identificados, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser un poco más humildes y tener la mente más abierta a pensar de dónde pueden venir exactamente, ¿no? Y contemplar otras opciones que desde luego nos cuentas a la perfección y con un análisis y una maestría brutal en expedientes ovnis del siglo XXI. Además, Pablo, fíjate, leyendo tu libro, creo que a todas las personas que amamos el misterio y que amamos a las personas que se dediquen y que pues históricamente han sido importantes porque nos han influido a todos, hablando de misterio, los tocas a todos en el libro, los tocas con mucho cariño a todos. Fíjate, incluso hay una cosa que no he mencionado de tu obra, pero hay capítulos donde muestras cronológicamente las noticias de actualidad del misterio que se han ido produciendo a lo largo de ese año, ¿no? Pero hablo de detalles, algunas casi son de salsa rosa de misterio, pero fíjate, de detalles como en tal año Santi Camacho inicia su andadura en Días Extraños, el podcast, ¿no? Y luego relatas pues todos los libros que ha escrito y tal. Hablas mucho de Iker, por supuesto, hablas mucho de JJ Benítez, de Lorenzo Fernández Bueno. Es decir, que para todos nosotros son hitos, son personas que han trabajado entre ellos juntos y que yo creo que sentimos esa pena, ¿no? Esa lástima de decir, joder, ¿por qué ya no se les ve juntos, ¿no? ¿Por qué nunca vemos a Juanjo Benítez, por ejemplo, en Cuarto Milenio? O ya no está Lorenzo Fernández Bueno, o el propio Santi Camacho. Son cosas derivadas de trifulcas o conflictos que entre ellos ocurrieron en el pasado, son cosas más que tienen que ver con sectores editoriales o con las empresas con las que cada uno comparten su trabajo. Y creo que es una pena
y que gracias a libros como el tuyo es como hoy poder verlos a todos juntos otra vez, ¿no? O sea que yo creo que Sí, sí. es ese también homenaje personal que tú a gente que también admiras también les das. Están a todos ahí. Mira, está Manolo Carballal, que es un gran investigador, David Cuevas también, que es un gran investigador, Sánchez Oro. Yo creo que vamos a ver, yo soy un periodista, yo no... Y tú sabes muy bien que yo no me meto en líos, ¿eh? Yo procuro siempre mi talante desde el principio es crear amigos, generar amigos. Yo creo que eso es fundamental, rodearte de buena gente, especialmente. Y en el fondo yo creo que vamos a ver, tenemos que reconocer el trabajo de todos. Están ahí, o casi todos, por lo menos. Y perdóname si alguno no entra, algún podcast y tal. Yo procuré poner más aquellos básicamente dedicados a la ufología o casi. Es una especie de guía también para libros, y en esas cronologías, como tú has dicho, de 2022 al año 2000, yo hablo de, por ejemplo, menciono, en este año sale el libro de Caravaca, La teoría de distorsión, que me encanta, aunque yo no esté totalmente de acuerdo con nuestro amigo, queridísimo amigo, por supuesto, que sí que existen los ovnis de chapa y tornillo. Claro que sí, y que después hay un componente, digamos, mental, paranormal, como quieras llamarlo. Estoy de acuerdo, hay muchas cosas de lo que cuenta Caravaca, que además, lo siento, pero él me ha superado, tiene más páginas que mi libro, sus libros, ¿no? La teoría de distorsión, o sea, tochaco total. Yo no voy a conseguir, creo que, superar jamás al amigo Caravaca en ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, lo que hago es mencionar las obras. Yo creo que no es por nada, pero el libro puede servir de referente para los que sepan ya, conozcan o no conozcan tanto el fenómeno OVNI. Pues mira, este libro aquí, pues voy a buscármelo, voy a encontrarlo, a ver si me lo compro, o voy a escuchar este podcast, o voy a ver este canal de YouTube, ¿no? Esta es un poco la intención. Y vuelvo a repetir, perdóname a aquellos que se me han olvidado, porque realmente trabajé con una cantidad ingente de información. Mira, estoy rodeado aquí arriba, es que no se ve, de cajas, de archivadores llenas de revistas. Tengo las revistas más allá, año cero. Tú no sabes, amigo Luis, el trabajazo que tuve, porque ya empecé con esto hace algunos años, empecé a recopilar información, a leerme las revistas, buscarme, que fue una maravilla, ver ahí a gente joven, a Clara Taoses, Clarita, bueno, todavía somos jóvenes, pero bueno, más jóvenes, Javier Sierra, a todos los amigos, aquellos años 80, finales de 80, principios de los 90, fue maravilloso. Entonces lo que hice, y eso sí, fue más trabajo todavía que los mismos capítulos míos de investigación, porque la investigación estaba hecha, ya había hecho guiones, ya había publicado algún artículo, pero claro, lo amplié, ya tengo mis cajitas aquí. Mira, aquí tengo una parte solo, mis archivos en papel, con cada reportaje hecho, con la información para cada reportaje. Eso fue relativamente más fácil. Lo que me costó más trabajo fue coger todas las noticias que salían desde ese año 2000 hasta 2022, volver a contrastarlas, porque claro, han pasado 20 años, aquel año 2000 y tal. Vamos a ver, ¿qué pasó? Lo menos de Alcegida. Vamos a ver si esto, entonces buscar, actualizar información, seleccionar, un proceso de selección, aquello que pueda ser más interesante para el lector y para el ufólogo. Entonces, ni te imaginas el trabajazo que hay en este libro para que vosotros podáis leer aquello de lo más, por lo menos, más granado, más importante dentro de la ufología. Siempre habrá cosas por poner, ¿no? Es decir, pero eso tendría que hacer no un libro, tendría que hacer una enciclopedia, como José Juan Montejo, que debería ser la enciclopedia humo, porque tiene capacidad Montejo de escribir sobre humo, que es uno de los capítulos aquí muy controverso, que también incluyo en el libro, que ahora se habla tanto, ¿no? Entonces, como tú has dicho, la idea es esa, un poquito tener, aparte de que la gente quiera leer, puede leerse el primer capítulo hasta el último, saltando, da igual, y tener una cronología, lo que va saliendo en ese año en España, Portugal, atención, país hermano muy importante, y el mundo. Ya sé que es muy pretencioso, pero bueno, había que hacerlo. Pues una de las guías más completas que existen del mundo de la ufología, sobre todo casos, expedientes ovnis del siglo XXI. También se tocan los clásicos, por supuesto, como bien comentabas, Pablo, uno de los últimos capítulos de tu obra es sobre todo el asunto de humo, de los humitas, ¿no? De si es una realidad, si es un experimento social, si fue una broma, si todo este asunto de ese conflicto entre Jordán Peña y Antonio Rivera, pues bueno, pues cuentas todo eso también en tu obra. Así que muy, muy
recomendable. Os voy a poner, aventureros, el enlace de dónde tenéis que acudir para poder haceros con Expedientes OVNI del siglo XXI, la ultimísima obra recién salida del horno de Pablo Villarrubia. Pablo, antes de terminar, me gustaría hacerte la pregunta mítica que hago a todos los entrevistados a Desafío Viajero. A ver, alguien como tú, que ha vivido tanto, que ha viajado tanto y que sabe tantas cosas, le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién metes en esa cena contigo? Muy buena pregunta. Mira, yo es que ya he cenado con él. Antonio Rivera sería uno. He cenado y almorzado con él, ¿no? Pero personajes de la historia yo pondría, mira, yo soy muy fan, y aquí lo tengo, de Yuri Gagarin. Sería ¡Hombre! uno de ellos. Soy muy fan, muy fan. Aquí también lo tengo, ¿eh? ¡Hombre, qué maravilla! Mira, ya no sé qué decir, no sé qué decir, amigo Luis. Es tremendo, es tremendo. Otro sería, es que me gusta mucho esta gente. Otro sería Neil Armstrong, porque tendría que unas cuantas preguntas para hacerle. A Neil Armstrong, especialmente cuando viajó a la Cueva de los Tallos. Recuérdate que él hizo ese viaje. Y otro personaje, para que no sean todos cosmonautas o astronautas, vamos a ver uno que me venga así rápidamente a la mente. Sería un personaje histórico. Sí. Bueno, vamos a ver. Por el tema nazi que me encanta y el tema científico sería Wernher von Braun. Claro que sí. Wernher von Braun, un nazi que realmente... Yo entrevisté a un hombre, a un español que estuvo en campos de concentración nazi trabajando en la construcción de carburante para la V2. Y ese hombre padeció el demonio allí. Y eso me impactó mucho. Este señor que ya ha fallecido. Y claro, todo eso tiene relación con todo el trabajo de Wernher von Braun, las primeras V2, los primeros misiles balísticos de la historia de la humanidad. Y estos 3 personajes, vale, son toda astronáutica, tú dirás, pero no, es lo que me viene ahora a la mente porque, no sé, se me ocurre ahora esto. Pues estupendo. En fin, creo que ha sido una charla magnífica, nos has contado muchísimas cosas, hemos aprendido un montón y ya lo único que nos queda es sumergirnos en las páginas de tu obra, que creo que es una maravilla. Pablo, muchísimas gracias por tu amabilidad, por haber estado hoy en Desafío Viajero. Ha sido un honor, un placer el entrevistarte hoy. Hace muchísimos años que te sigo la pista y que estés ahí, ¿no? En ese salón de la fama de Desafío Viajero, pues bueno, me enorgullece. Gracias de corazón y te deseo muchísimo éxito, Pablo. Lo mismo, amigo, y te acompañaremos en Desafío Viajero en tus próximos viajes. Hasta la vista, aventureros.